Llevo días sin ir al baño. El vientre hinchado. La ropa apretada, aunque no haya comido más. Una presión por dentro que no cede. Y la pastilla de la farmacia ya no funciona igual. El cuerpo se acostumbró. Necesita más para conseguir el mismo resultado. Y sin ella, ya no sabe moverse solo. Eso que le acabo de describir tiene un nombre médico: dependencia a laxantes. Y lo tienen más del 40% de las mujeres mayores de 60, que toman laxantes de forma regular sin saberlo. Pero aquí viene lo que nadie le va a decir en la farmacia. La planta que las curanderas de América Latina usaban para esto no solo mueve el intestino, también limpia algo que los médicos modernos tardaron décadas en descubrir: una capa de residuos que se acumula en las paredes del intestino durante años y que ningún laxante químico toca. Esa capa es la que hace que el vientre siempre esté pesado, aunque haya ido al baño. Y hay una planta que la disuelve. Hoy le cuento las 5 plantas que las abuelas servían para mover el intestino, limpiar por dentro y romper esa dependencia de los laxantes que nadie le explicó que estaba creando. La número 5 viene de Egipto. 3.500 años documentada, y actúa en una sola noche. Si lleva tiempo buscando respuestas para esto y siente que nadie le habla con claridad, suscríbase ahora. Este canal existe para usted, para darle lo que las abuelas sabían y los médicos no tienen tiempo de explicar. Quédese. Lo que viene vale cada minuto. Vamos con la primera planta. Antes de decirle el nombre, quiero que entienda por qué el intestino se vuelve lento después de los 50. Porque muchas mujeres se culpan. Piensan que es la dieta, que comen mal, que no toman suficiente agua. Esas cosas influyen, sí. Pero hay algo más que pasa con la edad y que casi nadie menciona. Los músculos del intestino se debilitan. El intestino es un tubo muscular largo que se contrae y se relaja de manera rítmica para empujar el alimento hacia afuera. Con los años, esos músculos pierden tono. Las contracciones se hacen más lentas. El alimento tarda más en moverse. Y lo que antes salía en un día, ahora tarda 2, 3, 4. Por eso el estreñimiento se vuelve más común después de los 50. Los músculos intestinales envejecen igual que los músculos del brazo o de la pierna. Y hay otro factor que empeora todo esto después de la menopausia. Los cambios hormonales afectan directamente al movimiento del intestino. El estrógeno ayudaba a mantener el ritmo intestinal. Cuando baja, el intestino también pierde parte de ese ritmo. Las curanderas de los pueblos de América Latina trataban el intestino lento con plantas que hacían 2 cosas a la vez. Por un lado, suavizaban el contenido del intestino para que pudiera moverse mejor. Por otro, estimulaban suavemente los músculos para que volvieran a trabajar a su ritmo. Esas 2 acciones juntas son exactamente lo que necesita el intestino perezoso de una mujer mayor de 50. La primera planta hace eso mejor que ninguna otra. Se llama linaza. La conoce, la ha visto en los mercados, en las herbolarias, en las tiendas de salud. Esas semillitas pequeñas, marrones o doradas, que las abuelas añadían al agua o al yogurt, que muchas mujeres toman sin saber exactamente por qué funcionan. La linaza tiene 2 cosas que el intestino perezoso necesita desesperadamente. La primera es fibra soluble. Cuando la linaza entra en contacto con el agua del intestino, forma una especie de gel suave que rodea el contenido intestinal y lo hace más fácil de mover. Como ponerle aceite a algo que está atascado. El intestino puede empujar con menos esfuerzo. La segunda es fibra insoluble. Esa fibra actúa como un cepillo suave que limpia las paredes del intestino mientras pasa. Arrastra residuos que llevan tiempo pegados y estimula las paredes del intestino para que se contraigan con más fuerza. Las 2 fibras juntas hacen lo que ningún laxante químico puede hacer: resolver el problema de raíz
en lugar de forzar una salida artificial. Un estudio con mujeres mayores de 50 con estreñimiento crónico que tomaron linaza durante 4 semanas mostró mejoras significativas en la frecuencia de las deposiciones, en la consistencia y en los síntomas asociados como hinchazón y dolor abdominal. Mejoras que se mantuvieron después de dejar de tomarla, porque la linaza había ayudado al intestino a recuperar parte de su ritmo natural. Las curanderas de Oaxaca y de la Sierra de Puebla daban linaza molida mezclada con agua como parte del tratamiento para lo que ellas llamaban el vientre cerrado. Lo daban con paciencia, todos los días, sin prisa. Sabían que el intestino necesitaba tiempo para despertar. ¿Cómo tomarla? Una cucharada de semillas de linaza molida en un vaso grande de agua, bien mezclada. En ayunas, por la mañana. Tiene que tomar mucha agua a lo largo del día, además del vaso de la mañana, porque la linaza necesita líquido para formar el gel que suaviza el intestino. Con poca agua, puede tener el efecto contrario y empeorar el estreñimiento. Molida es mejor que entera, porque el cuerpo absorbe mejor las sustancias activas. Si las compra enteras, un molinillo de café o un mortero las muele en segundos. En la primera semana, puede que note más gases de lo habitual. Es normal. La fibra nueva en el intestino genera fermentación mientras el cuerpo se adapta. Al mes, el intestino empieza a moverse de manera más regular, sin necesitar el empujón de los laxantes. Carmen, 66 años, de Cali, Colombia, llevaba 5 años tomando laxantes todos los días. Sin ellos, no iba. Empezó con la cucharada de linaza molida todas las mañanas. Al mes y medio, fue dejando los laxantes poco a poco. A los 3 meses, me escribió para decirme que el intestino ya se movía solo. Por primera vez en 5 años. La planta no forzó. Despertó. Escríbame en los comentarios si conocía la linaza para el intestino. Y dígame desde qué país nos ve, porque esta familia llega de todos lados y me alegra mucho saberlo. Vamos con la segunda planta. Esta sí la tiene en casa, casi con seguridad. La sábila. Esa planta carnosa de hojas verdes y gruesas que las abuelas tenían en el patio o junto a la ventana, que usaban para las quemaduras, para el pelo, para la piel, pero que también usaban por dentro para limpiar lo que ellas llamaban el intestino sucio. La sábila tiene en su interior 2 partes muy distintas. El gel transparente que sale cuando corta una hoja. Ese es el que se usa para la piel y el pelo. Y el látex amarillo que está justo debajo de la piel verde, entre la piel y el gel. Ese es el que actúa sobre el intestino. Ese látex amarillo de la sábila tiene sustancias que estimulan las contracciones del intestino grueso. Lo despiertan de una manera bastante directa. Por eso funciona rápido, en horas, no en días. Las curanderas mexicanas lo sabían exactamente. Cuando alguien llegaba con el vientre cerrado y llevaba días sin ir, preparaban el jugo de la parte interior de la hoja de sábila, el gel mezclado con un poco del látex, y lo daban esa misma noche. Al día siguiente, el problema estaba resuelto. Hay algo importante que saber sobre la sábila para el intestino. Se toma en pequeñas cantidades. El látex amarillo de la sábila, en dosis grandes, puede ser demasiado agresivo y causar calambres. Las curanderas lo sabían. Por eso lo daban con cuidado, en la cantidad justa, sin excederse. La clave es la dosis pequeña y constante, no la dosis grande de una sola vez. ¿Cómo tomarla? 2 cucharadas del gel interior de una hoja de sábila fresca en un vaso de agua o de jugo de naranja, mezcladas bien. Una vez al día por la mañana. Si no tiene planta en casa, el jugo de aloe vera embotellado sin añadidos funciona igual. 1 cucharada en agua. Combinada con la linaza de la primera planta, las 2 trabajan juntas. La linaza suaviza y arrastra. La sábila estimula las contracciones. El intestino
recibe las dos señales que necesita. Rosario, 63 años, de Buenos Aires, tenía el vientre hinchado y cerrado desde hacía semanas. Su abuela le preparó el agua de sábila por la noche. A la mañana siguiente, el problema estaba resuelto y la hinchazón había bajado considerablemente. Las abuelas no esperaban. Sabían qué planta dar y cuándo. Si cree que esta información merece llegar a más familias, dale me gusta a este video. Cada me gusta ayuda a que más mujeres encuentren estas plantas. Vamos con la tercera planta. Esta también la conoce. La tiene en la cocina. El jengibre. Ya lo vimos en el video de la tiroides para la irritación. Pero para el intestino, hace algo diferente y muy específico que vale la pena conocer. El estreñimiento crónico muchas veces viene acompañado de gases, de hinchazón, de ese vientre que se pone duro y duele cuando lo toca. Ese malestar no es solo el estreñimiento, son las bacterias del intestino fermentando el alimento que lleva demasiado tiempo ahí dentro. El jengibre actúa sobre ese proceso de dos maneras. Por un lado, estimula la producción de jugos digestivos. Cuando el estómago y el intestino delgado reciben más jugos digestivos, procesan el alimento más rápido y eficientemente. Llega menos material sin digerir al intestino grueso. Y hay menos fermentación, menos gases, menos hinchazón. Por otro lado, el jengibre tiene sustancias que actúan sobre los músculos del intestino de manera muy parecida a cómo actúa sobre los músculos de todo el cuerpo. Los calienta, los activa, los hace trabajar con más energía. Las curanderas del campo de nuestra región daban jengibre para el vientre frío. Así lo llamaban. Cuando el intestino iba lento y frío, sin fuerza, se daba jengibre para calentarlo y despertarlo. Esa descripción poética de vientre frío es exactamente lo que la ciencia moderna describe como intestino con movimiento lento y tono muscular bajo. Las curanderas llegaron a la misma conclusión que los investigadores con otro vocabulario. ¿Cómo tomarlo? Un trozo de jengibre fresco del tamaño del pulgar rallado en agua caliente. Tapado 10 minutos. Colado y tomado después de las comidas. Especialmente después de la comida más grande del día. Si lo combina con la linaza en ayunas y la sábila por las mañanas, el jengibre después de comer completa el ciclo. La linaza prepara el intestino por la mañana, la sábila lo activa, y el jengibre después de comer mantiene el movimiento durante el día. Vamos con la cuarta planta. Esta también la tiene en casa, seguramente. La hierbabuena. O la menta, según la región. En México se llama más hierbabuena. En España, menta. Son plantas muy parecidas de la misma familia, con propiedades muy similares para el intestino. La hierbabuena tiene sustancias que relajan el músculo liso del intestino. Eso suena a que lo frenaría, pero en realidad hace algo muy inteligente. Cuando el intestino está estreñido, muchas veces hay espasmos. El intestino se contrae de manera irregular, sin coordinación, creando dolor y bloqueando el movimiento normal. La hierbabuena relaja esos espasmos. Cuando el intestino deja de espasmarse, puede contraerse de manera coordinada y mover el contenido hacia adelante. Por eso la hierbabuena es especialmente útil cuando el estreñimiento viene acompañado de dolor abdominal, de gases dolorosos, de ese retortijón que sube y baja sin producir resultado. Un estudio europeo con pacientes de síndrome de intestino irritable que tomaron aceite de menta durante 4 semanas mostró reducciones significativas en el dolor abdominal y mejoras en el tránsito intestinal. Las personas que tenían más espasmos fueron las que más mejoraron. Las abuelas mexicanas daban la infusión de hierbabuena después de comer, especialmente cuando había dolor de barriga. Sabían que calmaba, que bajaba la hinchazón, que ponía el vientre en su lugar. ¿Cómo tomarla? Una cucharada de hojas frescas o media cucharada de hojas secas en agua caliente, tapada 10 minutos. Después de las comidas, especialmente si hay gases o dolor. Y llegamos a la número 5.
La más importante, la que viene de Egipto, la que aparece documentada en los papiros médicos egipcios de hace más de 3.500 años, la que los médicos del antiguo Egipto daban a los pacientes con el intestino cerrado, la que llegó a los textos bíblicos como planta de purificación, y la que los curanderos de todo el mundo han usado desde entonces para exactamente esto. Las curanderas mexicanas que tenían acceso a ella la guardaban con cuidado, la daban en las noches, y la mañana siguiente el problema estaba resuelto. Se llama Zen. Quizás no la conozca por ese nombre, pero existe. La venden en herbolarias, en tiendas de productos naturales y en algunas farmacias bajo distintos nombres. Hojas de Zen, Senna en inglés, Cassia angustifolia en los catálogos de plantas medicinales. El Zen tiene unas sustancias que actúan directamente sobre las paredes del intestino grueso. Las estimulan para que se contraigan con fuerza y empujen todo el contenido hacia afuera. El efecto es rápido y potente. En la mayoría de las personas, actúa entre 6 y 12 horas después de tomarlo. Una noche. Eso lo saben las curanderas desde hace 3.500 años. Daban el Zen por la noche, y a la mañana siguiente el vientre había funcionado. Siempre. Con constancia casi absoluta. Pero hay algo fundamental que las curanderas también sabían y que los médicos modernos confirman. El Zen no es para todos los días. Las plantas de las primeras 4 que vimos hoy, la linaza, la sábila, el jengibre y la hierbabuena, se pueden tomar a diario porque trabajan de manera suave y no crean dependencia. El Zen funciona diferente. Es potente. Y usado de forma continua, puede irritar el intestino y crear exactamente la dependencia que queremos evitar. Las curanderas lo daban cuando hacía falta. Para desatascar. Para resolver el problema agudo. No todos los días. El protocolo correcto con el Zen es usarlo cuando el estreñimiento lleva varios días sin resolverse con las otras plantas. Una taza por la noche, y al día siguiente las demás plantas retoman el trabajo diario. Las curanderas lo llamaban la última planta, la que se guardaba para cuando las otras no eran suficientes. Y eso es exactamente como hay que usarla. ¿Cómo tomarlo? Una cucharadita de hojas secas de Zen en agua caliente. Tapado 10 minutos. Colado y tomado por la noche antes de acostarse. Al día siguiente el efecto es casi seguro. Hay personas en las que produce calambres leves antes de actuar. Es normal. El intestino está reaccionando. Si los calambres son muy intensos, la próxima vez reducir a media cucharadita. Y una cosa importante. El Zen no se recomienda durante el embarazo, ni para personas con problemas inflamatorios del intestino diagnosticados. Si tiene alguna condición intestinal, cuéntele al médico antes de empezar. Filomena, 68 años, de Lima, Perú, llevaba 8 días sin ir al baño. Había probado todo. Los laxantes ya no hacían efecto. Una vecina le dijo que tomara el té de Zen por la noche. A la mañana siguiente me escribió emocionada. 8 días de bloqueo resueltos en una noche. Las curanderas de México lo sabían desde siempre. Quiero profundizar en algo sobre la linaza que cambia la manera de entenderla. La linaza no es solo fibra. Es una de las fuentes más ricas de omega 3 de origen vegetal que existen. Y el omega 3 tiene un efecto directo sobre la inflamación del intestino. Cuando el intestino lleva tiempo estreñido, las paredes se inflaman. Esa inflamación crónica y silenciosa hace que el intestino sea más sensible, más propenso al dolor, más lento en sus movimientos. La fibra de la linaza mueve el contenido, y el omega 3 de la linaza calma la inflamación de las paredes al mismo tiempo. Por eso las mujeres que toman linaza regularmente no solo van mejor al baño, también tienen menos hinchazón, menos gases, menos molestias en general. El intestino funciona mejor por dentro. Las curanderas no sabían nada de omega 3, pero sabían que la linaza hacía algo más que simplemente mover el vientre, que dejaba el intestino más tranquilo, más calmado, menos reactivo. Y lo daban de forma continua,
no solo cuando había problema. La linaza como mantenimiento, como cuidado diario. Así lo hacían las abuelas, y así debería hacerse. Sobre la sábila, quiero contarle algo que tiene mucho que ver con México y con la medicina popular. La sábila es una de las plantas más usadas en la medicina tradicional de América Latina. Aparece en recetas de curanderas de prácticamente todos los estados del país. Para la piel, para el pelo, para las quemaduras, para la digestión. Los aztecas la cultivaban, los mayas la cultivaban. Las curanderas coloniales la adaptaron a la nueva medicina que fue surgiendo del encuentro de las tradiciones europeas y americanas. Hay registros del uso de la sábila para el intestino en los textos de medicina indígena mexicana del siglo XVI. Los frailes que documentaban las plantas medicinales de los pueblos americanos anotaron que las curanderas la daban para el vientre cerrado, mezclada con otras plantas, que funcionaba esa misma noche, que los resultados eran tan consistentes que la consideraban una de las plantas más confiables para ese problema. 4 siglos y medio de documentación. Para una planta que usted tiene en el patio. Sobre el jengibre, quiero añadir algo relacionado con la conexión entre el intestino y el cerebro que mencioné antes. El jengibre tiene un efecto muy específico sobre el sistema nervioso del intestino. Activa unos receptores que aumentan la velocidad de vaciado del estómago. Cuando el estómago se vacía más rápido, el intestino delgado recibe el alimento con más ritmo. Y cuando el intestino delgado trabaja bien, el intestino grueso también trabaja mejor. Es un efecto en cadena. El jengibre activa el principio de la cadena digestiva y todo lo que sigue se beneficia. Por eso el jengibre después de las comidas es diferente al jengibre en ayunas. Después de comer, cuando hay alimento en el estómago, el jengibre activa el proceso de digestión. Lo acelera, lo hace más eficiente. Y ese alimento bien digerido llega al intestino grueso en mejores condiciones para ser eliminado. Las curanderas que daban el jengibre después de comer lo sabían. Lo habían visto. El cuerpo de las personas que lo tomaban con las comidas procesaba mejor. Tenía menos gases, menos hinchazón, menos problema al final del día. Y sobre la hierbabuena quiero mencionar algo que muchas mujeres no saben y que explica por qué funciona tan bien para el dolor de barriga que acompaña al estreñimiento. La hierbabuena tiene un componente que se llama mentol. Ese componente es el que da el sabor fresco característico. Y el mentol tiene un efecto muy específico sobre los músculos del intestino. Bloquea temporalmente los canales de calcio en las células musculares. Cuando esos canales se bloquean, los músculos no pueden contraerse de manera descontrolada. Los espasmos paran, el dolor baja. Y cuando el dolor baja, el intestino puede volver a moverse de manera coordinada y fluida. La hierbabuena no adormece el intestino, lo organiza, le permite trabajar de la manera en que debería trabajar cuando no hay espasmos que lo bloqueen. Las abuelas que daban la infusión de hierbabuena para los retortijones y el dolor de barriga estaban bloqueando los espasmos intestinales de manera muy efectiva, sin saberlo, solo porque lo habían visto funcionar en sus madres, que lo habían visto en las suyas. Ese conocimiento pasó de generación en generación como un secreto de cocina que en realidad era medicina de primer nivel. Hay algo más sobre el Zen que quiero mencionar, porque es importante para usarlo bien. El Zen aparece en los papiros médicos egipcios de Ebers, uno de los documentos médicos más antiguos que existen, escrito hace más de 3.500 años. Y entre las plantas que describe para el intestino, el Zen aparece de manera específica con las mismas indicaciones que los médicos modernos dan hoy. Los egipcios lo mezclaban con dátiles y miel para disimular el sabor. Lo daban por las noches y esperaban resultados a la mañana siguiente. 3.500 años de la misma receta. Y sigue funcionando igual. Hay algo que me parece poético en eso. Los médicos del antiguo Egipto, los curanderos mayas, las abuelas mexicanas del siglo pasado y los gastroenterólogos de hoy llegan a la misma planta para el mismo problema. Cada uno desde su mundo, con su vocabulario, con su explicación. El cuerpo humano lleva miles de años siendo el mismo.
y la naturaleza lleva miles de años teniendo la misma respuesta para él. Quiero contarle algo sobre la digestión después de los 50 que muy pocas personas saben y que cambia la perspectiva de todo. El intestino tiene su propio sistema nervioso. Los científicos lo llaman el segundo cerebro. Tiene más de 100 millones de células nerviosas. Se comunica constantemente con el cerebro de arriba. Y es sensible al estrés, a las emociones, a los cambios hormonales, de una manera que el estómago de una persona joven no suele sentir tanto. Por eso el estrés crónico, la ansiedad, las preocupaciones constantes que muchas mujeres mayores de 50 cargan, afectan directamente al movimiento intestinal. El intestino, que lleva años recibiendo señales de alerta del cerebro, empieza a ir más lento, a cerrarse. Las curanderas lo entendían de otra manera. Decían que el vientre guarda las emociones, que cuando una mujer lleva mucho tiempo cargando cosas difíciles por dentro, el vientre lo siente. Tenían razón, solo que la explicación científica tardó 100 años en llegar. Por eso el estrés que estas plantas no pueden resolver solas. La linaza, la sábila, el jengibre, la hierbabuena y el sen hacen su trabajo en el intestino. Pero si hay mucho estrés encima, el intestino va a seguir recibiendo señales de alarma que lo frenan. Respirar despacio, comer sentada y sin prisa, caminar aunque sea 20 minutos al día. Esas cosas también mueven el intestino. Las curanderas siempre decían que el cuerpo que se mueve, funciona, y el que se queda quieto y cargado, se cierra. Hay 3 errores comunes que hacen que estas plantas no funcionen bien. El primero es tomar las plantas sin agua suficiente. La linaza, especialmente, necesita mucha agua para funcionar. Si no hay suficiente líquido en el intestino, la fibra puede empeorar el estreñimiento en lugar de mejorarlo. Mínimo 8 vasos de agua al día. El segundo es esperar resultados inmediatos con las plantas suaves. La linaza, la sábila, el jengibre y la hierbabuena trabajan despacio, en días, a veces en semanas. La paciencia es parte del tratamiento. El tercero es olvidarse de moverse. El sedentarismo es uno de los factores que más contribuyen al estreñimiento en las personas mayores. Un paseo de 20 minutos todos los días activa el movimiento intestinal de una manera que ninguna planta puede replicar sola. Las curanderas siempre incluían el movimiento como parte del tratamiento. Y antes de terminar, quiero pedirle algo. Si tiene una amiga o una familiar que lleva tiempo con este problema y que sigue dependiendo de los laxantes sin encontrar solución, comparte este video con ella. Mándele el enlace por WhatsApp ahora mismo. A veces la información correcta llega en el momento exacto que alguien la necesita. Esto que aprendió hoy no debería quedarse solo aquí. Y si tiene alguna pregunta sobre estas plantas, déjela en los comentarios. Leo todo. Esta es una comunidad que viene a aprender junta y a ayudarse. En el siguiente video, le cuento algo que tiene mucho que ver con el intestino y que muchas mujeres no conectan. Las plantas que ayudan a la circulación de las piernas después de los 50. Porque el intestino lento y las piernas hinchadas muchas veces tienen la misma raíz. Y hay plantas que atacan los 2 problemas a la vez. Nos vemos allá. La espero. Hay algo que ocurre en el cuerpo cuando el estreñimiento crónico se resuelve y que muchas mujeres no esperan. En los primeros días de tomar estas plantas, especialmente la linaza, algunas personas tienen más gases y más hinchazón que antes. Eso puede parecer que las plantas están empeorando el problema. Hay una explicación concreta. La fibra nueva en el intestino activa las bacterias que viven ahí dentro. Esas bacterias empiezan a trabajar más, y cuando trabajan más, producen más gases. Es el intestino despertando, no empeorando. Ese periodo dura pocos días. Al final de la primera semana, la hinchazón se regula, y en la segunda semana, las cosas empiezan a mejorar de manera visible. Las curanderas que daban linaza a sus pacientes les avisaban. Les decían que los primeros días el vientre iba a estar inquieto, que eso era buena señal, que significaba que la planta estaba trabajando. Esa advertencia
preparaba a las pacientes para no asustarse y no dejar el tratamiento justo cuando estaba empezando a funcionar. Usted ya sabe lo mismo. Así que cuando lleguen esos primeros días de gases, ya sabe qué significa. También quiero mencionar algo sobre los alimentos que ayudan a estas plantas y que potencian su efecto. Las ciruelas pasas son la aliada más antigua del intestino perezoso. Tienen fibra, sorbitol, una sustancia que atrae agua hacia el intestino, y ácidos naturales que estimulan el movimiento intestinal. Las abuelas las daban empapadas en agua, dejadas en remojo la noche anterior. El agua de la ciruela sola ya ayuda. Las peras con cáscara. La fibra de la cáscara de pera es muy efectiva para el intestino grueso. Una pera al día con cáscara es más medicina que muchos suplementos de farmacia. Y el agua caliente en ayunas, antes de nada. Un vaso de agua caliente al despertar activa los movimientos del intestino grueso de manera muy directa. Los japoneses lo han hecho durante siglos. Las curanderas mexicanas daban el primer té de la mañana caliente, siempre caliente, porque sabían que el calor despertaba el vientre. Estas tres cosas juntas con las plantas de hoy, ciruelas, pera y agua caliente en ayunas, forman el protocolo completo que las curanderas habrían recomendado sin dudar. Y una última reflexión que me parece importante. El estreñimiento crónico en las mujeres mayores de 50 muchas veces es la señal de que el cuerpo entero necesita más atención. El intestino lento, los riñones que retienen líquido, la tiroides que va despacio, la presión que sube, todo está conectado. El cuerpo habla de muchas maneras al mismo tiempo. Las curanderas lo veían así. Cuando llegaba alguien con el vientre cerrado, no solo daban la planta para el intestino, preguntaban cómo dormía, cómo estaban los nervios, cómo se sentía por dentro, porque sabían que el cuerpo es una sola cosa y que resolver un problema solo nunca era suficiente si los demás seguían sin atención. Esa manera de ver el cuerpo, todo conectado, todo relacionado, es lo que la medicina moderna tardó décadas en reconocer, y las curanderas lo practicaban mucho antes de que existiera ese nombre.